Provincia 1079. Seguinos vía streaming en YouTube, @Radio Provincia 107.9. Es tiempo de Conexión Salud. Hermosa tarde que va avanzando en muchas temáticas más que interesantes, ¿no? Para nosotros, por lo menos, así sí va resultando, ¿no? Sigo aprendiendo. Pero seguimos aquí es una capacitación constante. Sí. La verdad que podemos más que nunca usar esta palabra que hoy fue la protagonista. Tal cual. Aplicable. Hacemos los deberes, Fanny, ¿eh? Estamos bien. Falta que saquemos la hoja, ¿no? Sí, ya estamos en condiciones. Estamos. Pero nunca está de más seguir aprendiendo. Y seguiremos aprendiendo, por supuesto, y en este caso de la mano de Erika Pioli. Ella es mediadora y capacitadora de resolución adecuada de los conflictos, que depende claramente del Ministerio de Gobierno de nuestra provincia, y que hoy nos viene a hablar no solo de esta temática, porque hay muchos que las desconocemos, sí. Hay muchos que no entendemos un poquito por qué esta función de la mediación antes de llegar a un conflicto, bueno, todo esto que ocurre, pero también vamos a conocer un poquito del sistema SART, ¿no? A ver, de qué se trata, por qué es tan importante o por qué no. Bueno, todo ello nos lo va a contar Erika, a quien le saludamos y damos la bienvenida. Y las gracias por venir, ¿no? Muchísimas gracias a ustedes, por favor, es un gusto para mí, la verdad, muy buenas tardes a toda la audiencia. Y bueno, simplemente comentarles, estoy aquí agradecida e invitada por una gran amiga, la cual, bueno, me preguntó dónde estaba, y les quiero contar que sí, dependo del Ministerio de Gobierno, Justicia, Trabajo, Derechos Humanos, bueno, como que es bastante extenso el nombre hoy por hoy, del cual, gracias a algunas movidas que pude hacer y solicitud, me cambié de un lugar a otro y hoy pertenezco al Registro Civil de la provincia, en donde estoy en un área que es el Departamento Legal y Asesoría Legal. Estoy en un área simplemente desde lo que es la colaboración y ayudar y asistir a los abogados en todo lo inherente a lo que respectan las cuestiones de leyes y de identidad, digo bien, ¿no? De lo que es el registro civil. Pero además también tengo, la bendición de hacer lo que amo, que es esto, resolución adecuada a los conflictos, que me facilitó el doctor una posibilidad. Digo el doctor Octavio Rivas porque, bueno, estoy trabajando con él. Y justamente había pensado en esto del SART, qué es el SART y cómo implementarlo, ¿no? En lo que son las instituciones públicas. ¿Qué es el SART? El SART es un sistema de alerta y respuesta temprana, pero de alerta y respuesta temprana ¿a qué? Hacia el tratamiento que le damos a los conflictos en la sociedad. ¿Sí? Es algo bastante amplio. Sí. Si nosotros pensamos en sistema, tenemos que hacer un análisis como muy finito de lo que es un sistema en sí, ¿sí? Un sistema son partes que están interrelacionadas, que pueden estar conectadas o no. Si vamos a ir a la parte académica de lo que es un sistema, creo que vamos a tener programas muy seguidos en mi visita muy seguida, y no es la idea. Voy a tratar de hacerlo lo más corto posible y de que me puedan entender la audiencia. Entonces, de alerta es para poder alertarnos ante las situaciones de conflicto que pueden haber en la sociedad. De hecho, vamos a entender algo, que el conflicto es inherente a la vida del ser humano, lo dice Galton, cuando hace un análisis y un estudio del conflicto. ¿Qué significa? Que mientras haya existencia humana, el conflicto va a estar, ¿sí? Y mientras los humanos, como seres sociales de naturaleza, existamos y coexistamos en sociedad, vamos a tener conflictos. ¿Por qué? Puede haber una cantidad, pero impresionante, de situaciones por las cuales pueden nacer conflictos. El SART, para no irme por las ramas, se utiliza puntualmente y lo presenta Naciones Unidas a los países de Latinoamérica con la idea de poder brindarles espacios de diálogo, ¿sí?, a las personas para lograr que los conflictos institucionales no retrasen el ambiente o el clima laboral, el buen ambiente o el buen clima laboral. ¿Qué les quiero decir con esto? Si nosotros en una institución vamos a trabajar, y en esto de las relaciones interpersonales, que es muy común, compañeros de trabajo, para hacer un ejemplo, sí, tenemos conflicto. Ese conflicto, que no lo sabe todo el mundo que es inherente. Hay algunas personas que te dicen, no, yo conflicto no quiero saber nada, le huyo, esa persona es muy conflictiva, me da miedo, ¿sí? Etcétera. Que en realidad no es así. Ahí hay como una especie
del antes y el después a la hora de poder escuchar lo que es el conflicto y cómo lo debemos trabajar, ¿sí? Y para puntualizar un poquito en esto, tenemos que entender que el SAR vamos a encontrar modelos teóricos y modelos prácticos, ¿sí? ¿Qué hacemos en un ambiente de trabajo cuando hay cierta improductividad? Y esa improductividad es porque hay un ambiente negativo, donde hay muchos conflictos, donde uno entra y no se saludan, donde hay confrontación. Violento, digamos. Que es violento de por sí, ¿no? Violencia no es únicamente... No, la física, sino también el trato, el destrato. El destrato es un acto de violencia que tiene que ver con la parte psicológica de la persona, ¿no? Es como muchas ramas geosociales, digo yo, geopolíticas sociales, pero que tenemos que entender, tal vez lo que es destrato para uno no es destrato para el otro. Entonces vamos a tener que encontrar un punto de Vos sabés que quiero hacer un paréntesis allí, porque precisamente no cuando lo citas de esta manera, para muchas personas quizás el no establecer una relación con vamos a ir al mismo ejemplo que dabas, en un lugar de trabajo, significa salirme del conflicto, o sea, no evadirlo. Pero muy por el contrario lo estoy generando, porque yo no sé cómo lo está tomando la otra persona. Si realmente para la otra persona es un destrato, es esto de decir, bueno, no lo vives, te hago como que no está, y esto va tomando fuerza a lo largo del tiempo, y esto también obviamente va, bien lo decías, a dificultar la productividad, ¿no? De esa área, y imagínate vos si la llevamos a otras, ¿no? Educativas, donde decimos, bueno, van a trabajar en grupo. En la facultad, por ejemplo, que decimos, bueno, ya consideramos, entre comillas, que hay gente grande, que entiende el mensaje, y decimos, no, yo en ese grupo no trabajo con esa persona. Fíjate vos cómo se va dando todo, y es la vida, es el día a día de cada uno de nosotros, y allí la presencia, ¿no? De figuras como vos, que bueno, van mirando las cosas de otra manera. Y ¿sabés qué me pareció también interesante? Tomar y destacar el hecho de que alguien considere que esto es importante. Vos sabés que eso me parece fundamental, ¿no? De que realmente lo veamos y digamos, bueno, de esta manera se puede lograr un buen ambiente laboral, un buen ambiente educativo. A través de eso podemos podemos lograr que la persona se sienta bien. Exacto, tal cual. ¿Sabes qué importante que es esto? Tal y cual. No lo estamos viendo muchos. Así es. Sí, o sea, es lamentable digo lamentable desde el lado no como negativo, sino como algo que es bueno reconocer. El hecho de no poder observar en esto de la vorágine del día a día y de la vida misma, el ser humano, y de no poder observar y detenerse y decir qué le está pasando al otro, por qué me contestó de esa forma. Lo percibí, porque tenemos que entender que los seres humanos tenemos percepciones y mapas mentales. De hecho, estamos conformados de esa manera, más allá de la psiquis y de la biología. Dentro de lo que es la psiquis, el ser humano tiene lo que son percepciones. ¿Qué son las percepciones? ¿Sí? Las percepciones son aquellas acciones o aquellas situaciones que el ser humano va a ir creando a lo largo de su vida según lo que va a ir aprendiendo con su mapa mental, y que van a ir generándose en la mente. ¿Sí? Tiene que ver y está relacionado a la psicología de la Gestalt, que la Gestalt significa de forma. Entonces, es la forma cotidiana que un ser humano le va a dar a una determinada situación, acto o acción. ¿Qué significa con esto? Que yo, si desde pequeña en mi hogar a mí me enseñaron a saludar, me enseñaron a dar las gracias y a pedir por favor, que también algunos le llaman valores o cuestión de educación, va a ser muy común para mí, claro, exacto, va a ser muy común para mí ir por la vida, buenos días, buenas tardes, etcétera. Y esperar esa respuesta. Tal vez como puede ser que no, depende de cómo me lo hayan enseñado y cuál es esa construcción que yo hice de ese mapa mental, ¿sí? Entonces de ahí va a haber una finalidad que es esa percepción. Hay gente que dice, me falta el respeto a la hora de resolver un conflicto. Entonces yo le tendría que preguntar a esa persona, ¿qué es respeto para usted? ¿Se entiende? Sí. Porque cada uno hace una co-construcción de las realidades que tenemos en la sociedad y en la vida cotidiana. Entonces, para no irme por las ramas y volver un poco a lo que Fanny nos estaba diciendo, qué importante que es esto de ver qué le está pasando al otro y tratar de llegar a un punto en común, de poder dialogarlo y de poder entendernos. Hay palabras que son muy trilladas, frases como que las hemos escuchado todo el tiempo, pero no tenemos que dejar de decirlas. La tolerancia, el respeto mutuo, la empatía, tienen que estar siempre, tenemos que recordarla, más a la hora de trabajo, más a la hora de
de decir, estoy 6 horas de lunes a viernes, y a veces hay gente que está más horas cumpliendo, y estoy con personas las cuales no puede ser que apenas sabe cómo me llamo. Yo no estoy hablando de ir a un trabajo y hacer amigos. Comúnmente la cultura o la idiosincrasia jujeña es esa, ¿no? Compañero de trabajo es un amigo también, en términos generales. Pero ahí también se confunde y ahí empiezan los conflictos interpersonales. La confianza. ¿Sí? Que tiene que ver hasta dónde llega la confianza, cuál es el grado de confianza que yo le voy a dar a mi par y cuál es el grado de confianza que yo le voy a dar tal vez a un jefe, y jefe entre comillas. Entonces eso tenemos que saber discernirlo, tenemos que saber trabajarlos. Y básicamente, para volver al SART, el SART es un sistema que nos va a permitir poder implementar a través de una serie, como les dije, ¿no?, de metodologías o de modelos, tanto teóricos como prácticos, en las instituciones, para que las personas puedan mitigar el conflicto. Este conflicto tenemos que evitar que escale y que llegue a una situación de metaconflicto. El metaconflicto es el conflicto con violencia. ¿Se acuerdan hace un par de años o muchos años, cuando teníamos violencia en las calles, cuando se cortaban las rutas, teníamos muchos metaconflictos? Entonces, para evitar, justamente el sistema macro del SART es el que evita, dándole cierta garantía y protección a la sociedad y a los estados gubernamentales democráticos, ¿sí? Hablando en general. Sí. Puntualizando en una institución qué puede hacer un sistema SART, va a poder permitir la productividad del lugar de manera eficiente. ¿Dónde va a haber conflicto? Eso va a ser inevitable. Pero ¿qué va a pasar con esos conflictos? Se van a poder trabajar, se van a poder tratar, ¿sí? Así como por inercia el ser humano se levanta, hace sus actividades diarias, no va a evadir el conflicto, ¿sí? En la formación de los mediadores, técnicamente en una de las partes académicas, a nosotros nos enseñan que los seres humanos tenemos como respuestas para darle a los conflictos. Evadimos, nos adecuamos, nos acomodamos, ¿sí? Es como una rueda donde el paradigma del tratamiento que le damos al conflicto en términos generales es la confrontación, ¿sí? Es confrontar o es simplemente evadirlo. Que de esas dos maneras vamos a perder en la sociedad. Si nosotros podemos pensar un poquito, ¿no?, y nos imaginamos un círculo donde vamos a poner en un lado el ganar-ganar. ¿Qué significa el ganar-ganar? Vamos a decirle a la audiencia, no sé si ustedes saben lo que es el ganar-ganar. No, pero me suena a que me gustaría ganar siempre, claro. o que quiero tener la razón. Bárbaro. ¿Sí? Normalmente estamos en una sociedad donde nos han enseñado a que la competencia tiene que ser voy a ganar el 100%, sí, de la naranja, del pastel y demás. Yo cuento siempre una historia de una mamá que reta a sus hermanas porque se estaban peleando. Es una historia que no la cuento yo, no la inventé yo, salió de los libros. La mamá les pregunta a las nenas, las reta y las pone en penitencia, y había una naranja. Entonces luego pasan unas horas y la mamá vuelve y le pregunta a una de ellas, ¿por qué peleaban y qué pasaba? Entonces una de ellas les dice, hay una sola naranja, yo quiero hacer un pastel y mi hermana quiere el jugo. Entonces... pequeño detalle. Claro, exacto. Entonces le da la idea de que se raye la naranja para el pastel y que se exprima la naranja para el jugo. O sea, ganar es poder ver una perspectiva que le permita a dos personas o más personas en conflicto una idea que les permita llegar a ganar. No el 100% tal vez del pastel, de la naranja, pero sí en parte la mayor cantidad de situaciones que le permitan cubrir una necesidad. No hablamos de necesidades básicas, las cuales no son negociables, pero sí hablamos de lo que necesita como mínimo para vivir, ¿sí? Puede ser, no sé, ruidos molestos. Sí. Odio a mi vecino que me pica la pared todo el día, ¿sí? Hablando de resolución adecuada de los conflictos. Bueno, vamos a sentarnos, vamos a hablar con ese vecino. Negociemos los horarios, no sé. Adecuémonos a los horarios, por ejemplo, a normativas de la construcción, sí, claro, tal cual. O por ahí lo que mencionabas, ¿no? El hecho de que, se levante un domingo, todos los domingos a las 5 de la mañana a picar la pared, cuando nos estamos llamando a horas de descanso, donde queremos aprovechar, pero esto quizás para esa persona no está considerado una molestia, sí para mí, exacto, que lo tengo que vivir. Entonces, exacto, es ubicarnos en esa situación, es empezar también a encontrar cuestiones en común, digo yo, ¿no? Porque, ¿cómo nos cuesta a los seres humanos? Y ahí mi pregunta, ¿no? ¿Estamos preparados los seres humanos para negociar, este entendimiento, esta negociación y sobre todo para
porque todo este tipo de procesos necesita de herramientas, ¿no? Tal cual. Emocionales y demás, Tal que bueno, cual. nos van a llevar por ese camino, pero Sí. ¿estamos preparados, digo yo? Excelente pregunta y bueno, me atrevería a decir que todavía nos falta mucho en la provincia de Jujuy para poder realmente estar preparados. Sí tengo fe, soy una completa convencida de que sí se abren espacios, que sí hay lugares donde se trabaja el tratamiento adecuado a los conflictos. Tal vez son pocos conocidos, tal vez es poco conocida la historia que cada uno aporta. Le decía a uno de mis compañeros hoy, que es desde aportar este granito de mostaza, ¿no? Que luego vamos a ir haciendo algo mucho más grande, seguramente un aderezo más fuerte, pero este granito de mostaza que uno aporta creo que se tiene que hacer mancomunado y con el esfuerzo de muchos o de varios, que de pronto podamos tener este objetivo de poder llegar, ¿no?, a todos los lugares a reeducar a la sociedad, porque de eso se trata, el poder manejar los conflictos, el saber negociar, tiene que ver con reeducar a la sociedad. Y hablando de educar, la mayoría de los casos que has tratado o te ha tocado en el haber, sin entrar en uno en particular, Sí. ¿qué suele pasar? ¿Me toca dos personas que quieren conciliar o siempre tenemos de que sí y hay uno que no? Claro, correcto. ¿Cuál es el de la mayoría? En la mayoría de los casos es la gente del que sí, del que no, pero ¿por qué? Porque está desactualizada, está desinformada, ¿sí? Entonces, hay una serie de herramientas que trabajamos los mediadores. Yo exclusivamente hago mediación sociocomunitaria, quiero aclarar, no soy abogada. Y sí, bueno, capacito y tengo la posibilidad de capacitar, y la verdad que para mí es un lujo y es lo que me hizo en los últimos 10, 12 años, aprender un montón de la gente. Como digo, no es que yo voy y solo enseño, sino que también aprendo de cada uno de los capacito. Lo que significó que en esto de la vorágine de trabajar en mediaciones propiamente dichas, vos trabajás con una serie de herramientas las cuales las tenés que implementar. Hay herramientas de base que tienen que ver la escucha activa, el parafraseo, el legitimar, el empoderar a las personas, ¿sí? Vos mediadora no sos la protagonista de esa mediación, no es una doctora Polo que viene, se sienta, están las dos partes y hace un caso cerrado, no es así. O sea, se podría decir que lo que hace la doctora Polo es más bien una conciliación de determinados temas. Es otra cultura, es otro país, no tiene nada que ver con nosotros. Nosotros en lo que es una mediación sociocomunitaria, el protagonismo lo llevan los participantes. O sea, el poder y la toma de decisiones responsable es de los participantes. Entonces, podríamos preguntarnos, ¿y qué hace entonces el mediador? Es muy sencillo, el mediador simplemente es un facilitador del diálogo, es un conductor del proceso para que las partes puedan decidir. Y sí, perdón chicas, sí es verdad que vos te encontrás con gente que como que tiene la perspectiva de querer arreglar el conflicto. Pero no sabe cómo. Y no sabe cómo, y te encontrás con el que los no. que no, el no rotundo, el no estoy dispuesto. Correcto. Porque me hizo muchas cosas, porque me tiró todo Sí, en la una casa, cuestión. porque pasamos años de guerra. Tal cual. Y no, ya no le creo, no Tal tengo cual. intenciones. Lo lindo de esto, que característicamente lo que es la resolución adecuada a los conflictos, puntualmente la mediación, te trae la posibilidad de tener la voluntad y la autonomía, ¿sí? La autonomía de la construcción del acuerdo cuando las partes lo hacen, y de la voluntad de sentarte y dialogar y de tomar la decisión responsable. Tal vez, si hablamos de cuestiones emocionales, empezamos a poner sobre la mesa lo que es el perdón, lo que es la empatía, lo que es la tolerancia, ¿sí? Lo que es aprender a hablar desde un lugar no violento, que es muy difícil en la sociedad, y me ha pasado después de haber leído un libro que lo recomiendo un montón, que tiene que ver con comunicación no violenta. De hecho, el libro se llama así, y es una manera de comunicarnos desde el corazón, como dice el autor, ¿sí? Que nosotros tenemos que aprender a hablar desde el corazón y no desde aquellos prejuicios, desde aquello que por ahí la misma sociedad nos impone, que es bastante durísimo, ¿sí? Los mandatos. Los mandatos, tal cual. Erika, no presentás un panorama de cierta manera alentador para quien de alguna manera también va a ir en la búsqueda de esta resolución de conflicto, pero mi pregunta va por cómo se prepara el mediador, ¿no? ¿Cuál Bien. es la postura? Bien decías, quizás de ser el hilo conductor, ¿no? de esta comunicación entre las partes, pero también hay otra mirada u otra postura que debe tener el mediador, y para ello también nutrirse de herramientas necesarias para hacerlo. Claro que ¿no? sí.
El mediador tiene, hablamos de una formación académica, a eso te referís. Bien, el mediador tiene una formación de base que lo hace a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Y si lo hace también a través de, avaladas por este ministerio mencionado, instituciones formativas, que son entidades con un número a nivel nacional e internacional, las cuales están habilitadas o aprobadas, ¿sí?, para poder formar mediadores. ¿Qué es lo que necesita el mediador de base? Necesita entre 80 y 180 horas de formación, horas cátedras, y luego va a necesitar horas anuales. ¿Qué significan estas horas anuales? Que van a ser horas que le van a permitir al mediador actualizarse en la especificidad de su profesión. Cuando hablamos de mediación no hablamos únicamente de que el mediador debe ser abogado a pesar de que las leyes lo mencionan, sino que también debe existir una inter y multidisciplina a la hora de ser mediador, ¿sí? El mediador va a formarse con estas horas de capacitación, son horas cátedras como les dije, a través de entidades habilitadas a nivel nacional e internacional, desde lo que es la educación no formal, y también se hace en la educación formal y se hace también en las universidades, como una materia curricular o extracurricular, dependiendo de la carrera que uno esté cursando. Bien. No sé si aclaré ahí. Sí. Perfecto, Bastante. esa mirada. ¿Qué pasa con la emocionalidad de un mediador, ¿no? Porque El por día a ahí- día. El día a día, ¿no? De Yo un mediador. hago terapia. Bueno, Hago terapia con los constante. que van a buscar. Hermosa pregunta. Me acuerdo y remonta a mi mente en estos momentos un recuerdo de una alumna de primer año de la Tecnicatura de Mediación, la cual tuve el privilegio y el honor de enseñar. Y ella me dijo, profe, ¿el mediador necesita psicólogo? Básicamente, lo que el mediador necesita y cómo es que tiene que sobrellevar esto de ser mediador, de escuchar millones de conflictos y tal vez no poder resolver los propios, porque hay una realidad. Necesita tener cierta templanza, necesitas tener mucho manejo de emociones, tenés que alcanzar lo que se llama inteligencia emocional. ¿Sí? Tenés que reconocerlas, manejarlas, adecuarlas al momento y adecuarte al momento del cual te toca trabajar un proceso puntual. ¿Por qué digo esto de la inteligencia emocional? Antes de ser mediadores somos seres humanos, antes de ser abogados, psicólogos, arquitectos, somos personas, ¿sí? Personas me refiero a desde la humanidad. Y al ser personas y seres humanos tenemos emociones y es muy común. Si bien hay personas que pueden manejar la emocionalidad desde otros lugares y hay personas que no. Puntualmente el mediador cuando le toca trabajar una mesa de conflicto por cuestiones de género, una mesa de conflicto por cuestiones de idiosincrasia o de religión o de ciertas cuestiones que te puede llegar a pasar, de ahí a que se negocie es otro tema, no lo vamos a hablar ahora, vamos a hablar de cuál es mi emoción en relación a las cuestiones de género, cuál es mi emoción en relación, ¿sí?, al color de piel de una persona o al tono de voz o a la postura de esa persona, cuál es, entonces yo tengo que aprender. Y si dentro de esta formación como mediadora a mí me piden ser imparcial ante las personas, yo no puedo tener una emocionalidad o un pensamiento cerrado en relación a esas personas, ¿se entiende? Entonces tengo que trabajar mucho, a modo mediador. Claro. Todos los mediadores debemos trabajar lo que es la inteligencia emocional. Hay cursos de inteligencia emocional para mediadores. Hay cursos de oratoria también para mediadores. Claro. Que parece loco, ¿no? A veces pensar que nos tenemos que preparar para... Para preparar a la gente. Exacto. O para sentir. O para Sí, sentir sí. esto. Me parece que es importante esto que decís, ¿no? Ujú. Y sobre todo saber que requiere no solo de esto, sino también de poder, como bien decías, ¿no? Teniendo esta mirada preventiva de ciertas situaciones que podrían llegar a ocurrir y generar esa alarma, también entender que estas crisis que a veces devienen de lo social, de lo político, de cualquier índole, ¿no? Pueden ser advertidas, digo yo, a acciones públicas, ¿no? Esto también es para tenerlo en cuenta, porque decimos, bueno, hoy citabas una institución como el Registro Civil, donde sin lugar a dudas llegan muchas situaciones de conflicto que hay que atender, que hay que escuchar y demás, pero es una institución. ¿Cómo se ve en la generalidad, digo yo, de esta función pública a donde llegan miles y millones de conflictos?
Bien. ¿Cómo lo abordan? ¿Cuál es la mirada que se tiene en estos procesos precisamente de generación de alerta? Bien, justamente tiene que ver con esto de lo que es alerta y respuesta temprana ante una situación que se plantea. Si hablamos puntualmente de una oficina pública como el Registro Civil, yo les había mencionado que dependo de un lugar que se llama Departamento Legal. En el Departamento Legal nosotros trabajamos, hay asistente social, hay mediadores, hay asesores legales, hay abogados, ¿sí? Nosotros, ¿qué hacemos? Trabajamos, por ejemplo, en cuestiones de identidad. Trabajamos, por ejemplo, en cuestiones de menores, ¿sí? Que llegan y necesitan cambiar el apellido, hacer una adición, hacer una rectificación de lo que tenga que ver con el apellido, y que tal vez, bueno, esto del derecho del niño, niña y adolescente se tiene que revalorizar. Entonces el mediador y el asistente social entran en juego en relación a preguntas abiertas, a preguntas indagatorias que le van a permitir cierta información para que se pueda tomar una resolución, ¿sí? De hecho, igual el mediador no decide, pero sí es el nexo comunicacional ante la cantidad de conflictos que se puedan presentar. No sé si por ese lado voy respondiendo. Después, en otras instituciones, hablemos de ISJ, hablemos de ministerios, hablemos de secretarías de trabajo, va a haber otro tipo de conflictos donde obviamente está muy bueno que se pueda tener un mediador, que se pueda tener una persona que sea un nexo comunicacional para darle claridad a la gente y para informar también. Porque muchas veces la gente que llega a las oficinas públicas, a las entidades públicas, llega con una desinformación o una desactualización de la información y llega molesta, y aparte también está esto de, y vamos a ser sinceros, estoy esperando hace 2 horas que me atiendan y no me dan una respuesta y me tienen de un lugar al otro. Ya tenemos un conflicto ahí aparte. Ya de entrada es un conflicto. Entonces, sí. Cambiar un poco ese estigma de ver que realmente la administración pública está cambiando, que si bien hay un montón todavía, y el sistema SAR es un bebé, todavía creo que está recién naciendo, porque lamentablemente, digo lamentable porque bueno, era un sistema que yo había presentado anteriormente, solo que no lo habían tomado en cuenta, ahora sí se lo tomó en cuenta, entonces imagínense lo que es, ¿no? Escalón por escalón, y falta un montón para recorrer, donde hay 3 ítems que quiero mencionárselos y que va a tener que ver a lo mejor con esto, Fanny, de lo que vos estás consultando. Primero hay que identificar las causas del conflicto, ¿sí? Bien. Luego hay que predecir, evitar en realidad también el estallido de ese conflicto, ¿sí? Hablemos de un ejemplo, la molestia de la gente, que la gente se enoje con uno, que diga, en ese lugar no sirven para nada, por ejemplo, ¿no? Y después mitigar el impacto, porque si hay algo que no puedes evitarlo, por lo menos sí mitigar la resolución que va a tener eso, cómo lo vas a resolver en realidad. Y bueno, justamente el mediador está preparado, ¿sí? El sistema SAR, vuelvo a repetirlo, es un sistema bastante amplio y bastante complejo. Yo simplemente de ahí extraigo un granito de mostaza y lo aplico en el registro civil. A medida que va pasando el tiempo, yo empecé hace un par de meses en el registro civil, pero a medida que va pasando el tiempo, empieza a haber demanda de otros lugares. Y entonces eso está bueno. Se va construyendo. Exactamente, se va construyendo, tal cual. Bueno, y esta es un poco la respuesta a muchos dichos, ¿no? que podemos escuchar. A ver, nadie ve lo que está pasando, y decimos, sí, te cuento, hay alguien que lo ve. Y qué bueno que esto se pueda replicar, ¿no? En distintos espacios, con esta mirada preventiva, con esta mirada preparada para realmente no llegar al conflicto, o si no, bien lo decías, Erika, mitigarlo. Pero también es importante saber que esto ya están haciendo en nuestra provincia, así como bien decías vos, ¿no? Este pequeño granito de mostaza, pero que tiene que ver con buscar estas respuestas que la gente necesita. Esto de, si bien es cierto, también es entendible que vamos a vivir, como ella lo sostenía, Eri, el hecho de, mientras la vida esté presente en el ser humano, el conflicto también lo va a estar. Claro, entonces también empezar a detectarlos nosotros, ¿no? A mitigar nosotros esto que va pasando, y para nutrirnos de todas estas herramientas que también por lo actuales quizás son desconocidas, pero que existen. Y también, por último, consultarte qué impacto tiene esto en lo legal, ¿no? O sea, llegamos a un acuerdo, y si esto también se puede reflejar legalmente en un acuerdo, en un convenio, cómo sigue o cómo termina todo, ¿no? Perfecto. Nosotros tenemos algo, lo mencioné hace rato, que tiene que ver con la autonomía de la construcción del acuerdo, la autonomía de la voluntad, lo que nos va a permitir construir el acuerdo. Les va a permitir a los participantes, a las partes en conflicto, construir un acuerdo. ¿Qué va a pasar?
Tenemos que entender que la mediación en la provincia de Jujuy, hace poco se sesiona la ley de mediación, la 6353/23, la cual nos habla de la mediación prejudicial obligatoria, que tiene que ver con una instancia donde, me imagino que la finalidad es la misma que en todas las otras provincias, que es descomprimir el eje de lo que es el poder judicial, ¿sí? Que no esté abarrotado de expedientes y de causas que en un menor tiempo se pueden resolver. Eso, como yo no soy abogada, no te lo voy a poder explicar, pero obviamente tiene todo un sistema, una dinámica, donde entiendo que funciona el Departamento de Mediación Judicial en las Patricia Argentina y Belgrano, si no me equivoco. Así es. Ellos están ahí y ellos, bueno, tienen todo un procedimiento. Después está lo que es la mediación comunitaria. ¿Qué es la mediación comunitaria? Que también lo habla y lo dice, si no me equivoco, estoy pensando, creo que es el artículo 41 o 42 de la ley, donde expresa el rol que vamos a tener los mediadores comunitarios prácticamente. ¿Y qué significa? Cuando las personas construyen un acuerdo, ¿sí? ¿Cuál es la idea? Como quienes son los protagonistas son las mismas personas que construyen ese acuerdo, es descabellado pensar que eso que uno construye no lo va a cumplir. O sea, yo les pregunto a ustedes, si ustedes tienen un conflicto y tienen la libertad de tomar decisiones para construir un acuerdo, hay una técnica que se llama lluvia de ideas en la mediación. Sí. Donde las personas tiran todas las ideas y ahí se ve la más objetiva, la más que se va a cumplir en el tiempo y se las anota. Después se arma el acuerdo, porque lo arman las protagonistas. Yo les pregunto a ustedes, si ustedes crean un acuerdo, ¿no van a cumplirlo? Yo digo algo. Sí. Sin entrar en que sí o que no. Sí. Hablando en general. Siento que puede pasar esto de tener el miedo de cumplir el convenio. ¿Por qué? Porque en el transcurso, como ha pasado en muchos convenios, en muchos acuerdos legales, escritos, firmados y demás, pasan cosas. Claro. Una persona se queda sin trabajo, no puede cumplir. Correcto. Pasan cosas, obviamente no de forma intencional, a veces de forma veces intencional, sí. A veces esa persona tiene alguna situación a la cual está fuera de su alcance, entonces yo creo que por ahí pasa ese miedo, ¿no? De decir no quiero cumplir o no lo voy a cumplir o no me gustaría cumplirlo, pero... Bien. Característicamente, muchas gracias por ese aporte y es buenísimo porque dentro de la característica de la mediación, nosotros trabajamos con la informalidad. Más allá de que el mediador es imparcial con los participantes, neutral con el conflicto, que tiene toda una explicación que después se las puedo hacer, la informalidad es esencial. ¿Qué hacemos después de una primera construcción de un acuerdo? En 3-4 meses se puede visitar, se puede llamar por teléfono a las personas, se puede preguntar, exactamente, le llamamos seguimiento. ¿Cómo estás? Y normalmente cuando uno no llega a hacer el seguimiento, porque han pasado 5 meses y no es que ha trabajado un caso, ha trabajado muchos casos, la persona vuelve, alguno de los dos vuelve y vuelve con el convenio diciendo, mi vecino, mi amigo, mi familiar no lo cumplió, ¿qué hago? ¿Sí? Claro, en ese caso volvemos a llamar y volvemos a hacer una reunión, puede ser reunión conjunta, puede ser reunión privada, ¿sí? Que son técnicas que tienen que ver con la mediación propiamente dicha. Entonces, ha pasado alguna vez antes de la ley que se construían acuerdos y se sugería dentro de lo que es el asesoramiento legal gratuito que tenía la oficina donde yo trabajaba, que se los pueda homologar para que ellos puedan tener cierta tranquilidad, se pagan las tasas en la justicia, se homologa, pero ya es otro gasto. Esto de la mediación sociocomunitaria, netamente para la sociedad, es una manera de resolver el conflicto ágil, más acelerado y menos costos, ¿sí? Entonces, si de pronto yo voy a trabajar en una resolución de conflicto, la gente va a armar un convenio y lo va a tener que homologar, va a ser un gasto. Pero si lo va a armar al convenio y van a cumplir, vamos a poner en la mesa los valores de estas personas con las cuales han decidido esa resolución a su conflicto o a sus conflictos, solo el mediador comunitario va a acompañar en este seguimiento. En que se cumpla ya es la voluntad de ellos mismos. Seguro. ¿Sí? Bueno, interesante, ¿no? También esto que pudimos conocer y saber que este sistema SART es una gran herramienta que procede y alimenta a los procesos de resolución de conflictos, lo decimos de esta manera, y un SART eficaz informa a los tomadores de decisiones sobre esto que te decíamos, ¿no? La posibilidad de evitar estos conflictos, permitiendo que se activen distintos mecanismos, ¿no? De resolución, de manera que estos sean oportunos, que sean pacíficos, que sean eficientes y que no permitan que esto obviamente escale. Imagínate esto puesto, repito,
en distintas instituciones, públicas o privadas, que nos lleven a tener una mejor vida, ¿no? Un mejor día para seguir avanzando en algo que hablamos claramente: empatía, mirar al otro, entender lo que le pasa al otro, poder compartir. Mira, hemos tocado y pareciera, ¿no?, mágico que cómo se van articulando todas las temáticas, y hoy también con esta resolución de conflicto que, bueno, se viene dando en la provincia, que vamos conociendo un poquito más, y obviamente, Erika, te agradecemos este tiempo y estos conocimientos para sumarnos, ¿no?, a una dinámica que a mi manera de ver, y no creo que lo compartís, es muy útil y muy valiosa. Bueno, así muchísimas que gracias. Seguiremos hablando del tema, ¿eh? Bien. Seguiremos trayendo casos. Porque van a seguir los conflictos. Sí, tal cual. Lo aprendimos. Sí, Si alguna vez lo pensaste de otra manera, hoy te sacamos un poquito ese concepto y te decimos que, bueno, los conflictos van a estar, pero qué importante es poder resolverlos, y sobre todo contar con alguien que nos ayude, ¿no?, a ver más allá de lo que nosotros vemos, a pensar un poquito más, y a este manejo importante también de emociones. Erika, un placer. Gracias. Un gusto, un honor, por favor. Gracias a ustedes. Así estuvimos dialogando en esta maravillosa tarde con Erika Pioli, decimos bien, mediadora y capacitadora de resolución adecuada de los conflictos. Conexión Salud te invita a participar, opinar, debatir y aportar. Contactanos al 388 60 72 086 y ayúdanos a construir conciencia colectiva.